A ver, el tabernáculo fue el primer lugar en el cual el pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con su Dios. Yo quiero comenzar hablándote del tabernáculo con respecto a esto. No fue un invento del pueblo de Israel, esto fue un invento de Dios. Yo quisiera que usted pueda tomar nota de todas estas cosas que te voy a compartir ahora. El tabernáculo no fue un invento del pueblo de Israel para tener una reunión. Fue un invento de Dios, fue un deseo manifiesto de Dios Padre para poder tener un tiempo de reunión con sus hijos. Un lugar a donde ellos pudieran alabar y celebrar y un lugar donde Dios pudiera manifestarse. Lo bueno de poder ver el tabernáculo. Yo voy a hablarte sobre el tabernáculo como el lugar de la presencia de Dios, el lugar de la revelación, el lugar de la manifestación, el lugar donde Dios disfrutaba tener un encuentro con sus hijos. Lo mejor de poder hablar sobre el tabernáculo es por eso. Era un lugar donde Él se reunía con sus hijos. Era un lugar donde Él recibía alabanza, recibía adoración, recibía sacrificio. Eso era el tabernáculo, y qué bueno que podamos nosotros estar hoy hablando de ese lugar que Dios lo eligió para poder reunirse con su pueblo. Yo le llamo a esto el lugar de la presencia de Dios en medio de sus hijos, el lugar de la manifestación de Dios para con ellos, el lugar a donde Dios le placía revelarse con sus hijos. Eso era el tabernáculo. Nosotros lo vemos como el lugar de la manifestación, el lugar de la presencia. Qué bueno que es poder ver el tabernáculo. Es la segunda de las estructuras que Dios planeó en su diseño para poder llegar a sus hijos. La primera estructura similar fue la que Dios habló con Noé y le dijo a Noé: prepárame un arca, yo tengo que salvar una familia. La siguiente estructura, físicamente hablando, fue la del tabernáculo. El tabernáculo fue el lugar donde Dios le dio cada medida, cada parte, cada elemento. Moisés no tuvo que agregar nada a todo esto. Fue una idea de Dios. Lo bueno que hoy podemos estar hablando de una extraordinaria idea de Dios. Esto fue idea divina para poder tener un encuentro con su pueblo. Y a partir de ahí uno empieza a elaborar algunas cosas. De verdad, rápido, papel y lápiz para tomar nota de algunas cosas que te voy a decir. El tabernáculo de Moisés, ¿usted a dónde lo encuentra? Voy a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 25 hasta el 40. Mire, si hay más de 15 capítulos que Dios le dedicó específicamente a todo el diseño. Yo le llamo la arquitectura del tabernáculo. El tabernáculo fue un diseño arquitectónicamente planeado por Dios. ¿A dónde lo encontrás eso? Eso lo encontrás en Éxodo, del capítulo 25 hasta el 40, más de 15 capítulos. Están ahí cubriendo lo que yo llamo esta segunda estructura de revelación que Dios le planta al pueblo de Israel por medio de Moisés. Ahora, lo bueno que usted puede anotar con respecto al tabernáculo es esto. Eso está en Éxodo 25 al 40. Pero lo bueno es que algo que se destaca en el tabernáculo es el número 1. Algo que se destaca en el tabernáculo es el número 1. Usted fíjese ahí, el tabernáculo tiene un tabernáculo, hay un altar, hay una puerta, hay una mesa de los candelabros de la proposición, hay un candelabro, hay un altar, hay un propiciatorio y hay un arca. Lo primero que yo quiero que vos veas, lo que se destaca en el tabernáculo es el número 1. Dios es indisoluble. Dios es indisoluble. Dios es único. Por lo tanto, los diseños tienen que ver con Él. Y la estructura arquitectónica del tabernáculo tiene que ver con algo que Dios planteó para revelarse, para manifestarse, para mostrarse dentro de su pueblo y poder operar con ellos. Entonces, tenga en cuenta que el número del tabernáculo, y anótelo de esta manera, el número del tabernáculo es el 1. El 1 es una puerta, un altar, un lavacro, una mesa de los panes, un altar, hay un arca, hay un candelabro. El 1, porque Dios es indisoluble y no hace falta ningún otro Dios aparte. Y amén a eso.
hasta los términos. La palabra tabernáculo tiene que ver con tienda. Anote esto, por favor. La palabra tabernáculo tiene que ver con tienda. Era la tienda del desierto. Era el lugar donde Dios se mostraba con sus hijos. Era una tienda en el medio de un campamento, que el campamento estaba estratégicamente planeado. Otro día te voy a hablar de las tribus. No podemos hablar hoy de las tribus porque se nos iría la noche, pero te prometo otro día, si el apóstol Pablo nos permite y ustedes quieren estar, te voy a hablar de las tribus. A ver, las tribus no estaban amontonadas alrededor del tabernáculo. Eso estaba direccionado por Dios. Dios le había dicho este acá, este acá. Entonces uno se encuentra con una estructura que no fue un invento del hombre. Cada detalle, cada contenido fue planeado específicamente por Dios. ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué, pastor? Porque tiene una sola razón. Era su presencia en medio del pueblo. El tabernáculo era el lugar donde se garantizaba que Dios iba a estar en contacto con ellos. Y toda palabra iba a ser soltada sobre ellos. A ver, el concepto de iglesia no es un concepto del Nuevo Testamento. Anote esto, por favor. Ustedes van a estar estudiando todo esto en los próximos días. La iglesia no es un concepto del Nuevo Testamento. Dios siempre tuvo en mente una familia de fe. Cuando Moisés sale de Egipto y ya va camino para el desierto, el tiempo previo a formar el tabernáculo, Dios le suelta una palabra a Moisés y le dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios siempre tuvo en mente, siempre diseñó y pensó en concepto de familia y en concepto de pueblo. Es por eso que ustedes y nosotros somos una familia de fe, somos una comunidad familiar en la fe en Cristo Jesús. Dios siempre tuvo en mente un concepto de familia. Y cuando Él desde un ser único, por eso te dije, el tabernáculo, el número del tabernáculo es el uno para todo, uno. Y Él lo determinó y le dijo a Moisés: yo seré su Dios, yo seré mi pueblo. La tienda del desierto tiene que ver con la presencia misma de Dios en medio de ellos. Esto no fue un deseo de las personas, esto fue un deseo de Dios. Yo te voy a dar algunos textos para que usted pueda notar los nombres con los cuales se le llama al tabernáculo. Rapidito, tome nota de esto y anótelo. ¿Cómo se lo llama al tabernáculo? Al tabernáculo se lo llama tienda. Como primera medida te lo llama tienda. Luego se lo llama el tabernáculo de reunión. Anote esto ahí. ¿Cómo se lo llama? El tabernáculo de reunión en Éxodo 40. Dice, será el tabernáculo de reunión. A ver, no lo eligió el hombre, Dios está eligiendo tener un encuentro con el hombre. En otro lugar se lo llama el tabernáculo del testimonio. Éxodo capítulo 38 habla del tabernáculo del testimonio. Era el lugar donde iba a haber testimonio de que esa nación tenía un Dios. Ahí iba a haber testimonio para todas las naciones de que ese pueblo que estaba ahí, que se reunían alrededor de una tienda, ese pueblo tenía un Dios en el medio de ellos, que hacía milagros, que le abrió el mar, que le proveyó el maná en el desierto. Era el pueblo del testimonio. Por eso la Biblia lo llama al tabernáculo la tienda del testimonio. Otra de las palabras que se usa es casa de Jehová. Éxodo 34, verso 26. Al tabernáculo se lo llama la casa de Jehová, o según la traducción, la casa de Dios. Era la casa real de Dios Padre en el medio de sus hijos. Era su presencia en medio de ellos. Que era la tienda, era el tabernáculo de reunión, era el tabernáculo del testimonio, era la casa de Jehová. Anote una más, así no le robo tiempo. Éxodo 25. Éxodo 25:8. Apenas arranca esto del diseño del tabernáculo, se le llama santuario. Era un santuario. A ver, usted y yo somos santuario de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios habita dentro nuestro. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios habita dentro tuyo y adentro mío, nuestra vida se transforma en un santuario. En aquel tiempo el tabernáculo era el santuario, era el lugar de reunión, el lugar donde, mientras el pueblo de Israel andaba bien bajo las leyes de Dios, la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. La presencia de Dios estaba ahí en cada momento. Y cuando Israel cometía lo malo,
Uy, la presencia de Dios se retiraba, se corría para un costado y había que recuperar esto porque ese lugar era lugar de presencia de Dios, no era otra cosa. Según estamos hablando acá de algo que para Dios es importantísimo. A ver, el tabernáculo fue un diseño, te hago un repaso rápido. El número 1 representa todos los elementos del tabernáculo, porque no hay lugar para más nadie, solamente para uno, que es nuestro Dios. Él lo planeó, Él lo diseñó. Yo hace un rato te dije, es otra de las grandes estructuras de la arquitectura divina, el tabernáculo. El lugar de reunión, el lugar de manifestación, el lugar donde a Dios le placía encontrarse con sus hijos. Y a veces uno va mecánicamente a la iglesia, porque bueno, está acostumbrado para ir a la iglesia. Pero recuerde que cuando esta gente iba al tabernáculo, era toda una ceremonia. Había todo un movimiento ahí. Había una convocatoria. Iban a estar en la presencia del Señor. Cuando usted va a la iglesia, ¿de qué manera va a la iglesia? No me conteste ni me diga nada y tampoco escriba nada, tranquilo. Tranquilo, pero de verdad, a veces uno va a la iglesia mecánicamente. No vamos a la iglesia mecánicamente, vamos a tener un encuentro con aquel que eligió pasar tiempo con nosotros y compartir con usted y conmigo. Ese era el sentido del tabernáculo. Dios lo diseñó. Dios diseñó cada parte. Dios diseñó cada elemento. Dios diseñó lo que estaba establecido ahí. El hombre no podía agregarle nada al tabernáculo. Moraleja o lección, llámelo como quiera. Mire, al reino de Dios ni usted ni yo le podemos agregar nada. No le agregue nada, porque esto uno no le puede agregar cosas a lo que Dios ya ha determinado y ha hecho. Pues, ¿y cuál es mi lugar, pastor? Y mi lugar es responder, mi lugar es obedecer, mi lugar es servir, mi lugar es cumplir, mi lugar es ser parte de aquello que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Ese es tu lugar y ese es mi lugar. Al tabernáculo había que ir bajo un procedimiento que Dios mismo lo planteó. En su presencia no entra cualquiera. En su presencia entra aquel que es convidado, aquel que es invitado y que en aptitud puede estar en su presencia. Eso representaba el tabernáculo. El sacerdote no podía ir cuando se le daba la gana al lugar santísimo. Una vez al año tenía que entrar en ese lugar, que ya lo vamos a ver en un rato. Entonces todo eso es un plan, es un diseño divino. Y yo quiero que vos veas esto conmigo. Cada parte del tabernáculo simbolizaba algo. O sea, cada elemento, cada parte, el altar del sacrificio afuera, el lavacro o la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes, la mesa de los panes, el altar del incienso, la menorá que estaba ahí, el candelabro, todo eso tiene un significado. A veces uno ve el tabernáculo, vos lo viste en la materia, lo viste en el manual, el tabernáculo, lo van a ver como materia el tabernáculo los próximos meses. Se van a dedicar todo un libro al tabernáculo, todo es extraordinario. ¿Por qué, pastor? Era el lugar que Dios planeó para tener un encuentro con sus hijos. ¿Cómo anda su encuentro con Él? ¿Cómo anda su intimidad con Él? ¿Cómo anda la relación con Él? Porque el tabernáculo tiene que ver con todo eso, no con otra cosa. Cada parte, cada medida, la madera, hasta los anillos que sostenían las maderas, las paredes, tenían una medida y era exacto lo que Dios le había dicho. Moraleja, lo que Dios va a hacer contigo es preciso. Dios tiene contado cada parte, cada elemento, cada cosa que hará contigo. Por eso uno tiene que ver. Yo me quiero meter en las partes del tabernáculo. Cada una de estas nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar por lo menos un rato, pero yo quiero que lo vea conmigo. Por favor, tome nota de todas estas cosas. Tome nota de todo esto. Ponga como título ahí las partes del tabernáculo. Uno tiene que ver el tabernáculo en toda la dimensión en la que Dios lo vio. Dios lo pensó esto. Dios lo diseñó antes que Moisés estuviera enterado. Dios tuvo en planes plantar una casa ahí visible en la tierra para poder tener un encuentro con lo suyo. Y lo bueno es poder verlo por partes esto. Mire, el recinto tenía 3 partes. Anótelo, 3 partes principales había en el recinto. Uno se llamaba el patio exterior. El primer lugar que uno tiene que ver es el patio exterior.
Luego vamos a ver lo que se llama el lugar santo. Y luego vamos a ver el lugar santísimo. Ya nos vamos a meter ahí adentro. El patio, número 1, 3 partes específicas. El patio, número 1. ¿Por qué arrancamos por el patio, pastor? Por una sola razón. De la nada Dios te trajo a ser todo lo que sos. De la nada, de donde vos estabas y donde yo estábamos, perdidos por ahí, vaya a saber haciendo qué cosa. Dios de ahí nos trajo y nos metió en su presencia. Vos fijate los puntos. A ver, ¿por dónde arranca el tabernáculo? Arranca por afuera en el patio, donde el padre de familia tenía que traer ofrenda y tenía que traer un sacrificio, un cordero para ser sacrificado ahí por su vida, por su familia y aún por el sacerdote que lo ofrecía. Tremendo es uno. ¿Por dónde arranca? Por el patio. 3 partes tiene el tabernáculo. Número 1 el patio, número 2 el lugar santo y número 3 el lugar santísimo. A ver, había, escucha esto, ya te voy a dar yo algunos detalles que son fuertísimos del tabernáculo. Pero ahí había un cortinado. Ese cortinado se llama velo. Ese cortinado tenía distintos colores. Que a ver, uno no le podía poner el color que se le diera la gana, porque bueno, queda lindo, entonces como queda lindo le vamos a poner ese color. No, hasta los colores Dios se los dio. El carmesí, el plateado, el otro, el color uva. O sea, hasta los colores estaban pensados para ese lugar. Me sigue con esto, 3 lugares. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí en donde, escuche, anótelo de esta manera, por favor. 2 cosas. El lugar santo estaba rodeado de cortinados, que los cortinados tenían bordados a mano, todo bordado a lo largo de todo el cortinado, querubines. A lo largo de todo el cortinado estaban bordados a mano los querubines. Eso significa que la obra que Dios hace en tu vida será bordada a mano en tu corazón por aquel que tiene que ver contigo y aquel que trata contigo. Hasta ese punto, los querubines bordados en las telas que cubrían por todos lados el tabernáculo. Escuche, lo siguiente, al lugar santo solamente, anote, yo sé que voy rápido, pero tranquilo, después lo va a ver en el video usted. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, y entraban los sacerdotes relacionados con la tribu de Leví, con aquellos que nosotros conocemos como levita. A veces uno le dice levita a los músicos. No, a ver, levita es todo aquel que ejerce un sacerdocio en distintas órdenes. Lo que se diferencia son las órdenes. Había levitas en la adoración, había levitas en la proclamación, había levitas en otras áreas. Eran de la familia de Leví, eran la familia sacerdotal. Y solamente los levitas de la casta sacerdotal, del orden sacerdotal, entraban al lugar santo. No cualquiera entraba ahí. Por eso hoy no cualquiera entra a la presencia de Dios. No cualquiera. Gente que esté direccionada, gente que tenga asignación, que tenga llamado, que tenga palabra, que quiera estar cercano a Él. El libro de Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. O sea, hay una forma para estar en su presencia. Uno ya lo ve desde el tabernáculo. Recuerde que si hay preguntas, anótela, al final me las hace. No hay ningún problema. El recinto estaba dividido por 3 partes, se lo dio no, por si alguno se colgó por ahí. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Voy a meterme en el lugar santo, déjeme que me meta en el lugar santo. En el lugar santo vos tenés 3 muebles. Y después voy al patio, vamos a hablar algunas cosas con respecto al patio que va a ser muy interesante. Pero escuche, en ese lugar crucial de presencia de Dios, adentro del tabernáculo, adentro de esa tienda, en el lugar santo, había tres muebles ahí. Vamos a llamarlo de esta manera, había 3 muebles ahí. Y cada uno de esos muebles, cuando usted entra al lugar, sobre la derecha, estaba el primero de los muebles que se llama la mesa de los panes de la proposición. Anótese eso.
Sobre la mano derecha usted entra por este lugar, entra al tabernáculo. Sobre el lado derecho usted tiene la mesa de los panes de la proposición, el primer mueble. Luego a su izquierda usted tiene el otro mueble o el segundo mueble. El segundo mueble que usted tiene a la izquierda era el candelabro. En hebreo se llama menorá. Por ahí alguien habrá escuchado la menorá, con H al final, menorá. Era el candelabro, estaba sobre la izquierda. Había sobre él las tulipas que estaban constantemente encendidas, brindando luz. Y sobre el frente estaba el otro de los muebles, que era el altar del incienso. ¿Por qué arranco por ahí, mi hermano? Por una razón estratégica y extraordinaria de Dios, por ninguna otra cosa. Te dije hace un rato, el primer mueble, ¿me estás siguiendo en esto? Tome nota, escriba y guardes esto. Sobre la derecha, el primer mueble que vos te encontrás a tu derecha, era la mesa de los panes de la proposición. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa provisión. Anótelo, anótelo, anótelo. La mesa de los panes. La mesa de los panes estaba sobre la derecha. Los panes de la proposición. Eso significa provisión. Muy bien, tome nota. Sobre este lado estaba el candelabro. El candelabro llamado la menorá. Eso está en Éxodo capítulo 30. Ahí lo puede encontrar. En Éxodo capítulo 30. Lo encuentra sobre la mano izquierda. De este lado de acá estaba el candelabro, la menorá. Y la Biblia dice que esa menorá representa iluminación o revelación, o ambas cosas. Ese candelabro que estaba ahí brindaba luz todo el tiempo al tabernáculo. Eso significa iluminación o revelación. Donde antes no se podía ver, ahora se ve. Donde antes no había, ahora hay. Mire usted, mi hermano, mi hermana, el diseño tremendo de la arquitectura divina para con su pueblo. Acá está, la mesa de los panes, provisión. El candelabro sobre la izquierda, iluminación. Al frente estaba el altar del incienso. El altar del incienso era donde se llevaban la ceniza y se entregaban las cenizas sobre el altar una vez que el sacrificio había sido hecho. Ahí se entregaban la ceniza. La ceniza elevaban un vapor hacia el techo del lugar santo. Y ahí es donde la Biblia dice, ofrenda de olor agradable. Ofrenda de olor agradable. La ofrenda que se presentaba iba a ese lugar que estaba ahí, que se llama altar del incienso. ¿Sabe lo que significa el altar del incienso? Anótelo, por favor. Lugar de intercesión o lugar de mediación. Se lo digo de nuevo. El altar del incienso estaba al frente. Uno entraba al lugar santo, allá adelante estaba. Ese lugar se llama el altar del incienso y era el lugar de la intercesión, el lugar de la mediación, donde uno presentaba la ofrenda para ser reconciliado con aquel a donde iba. El lugar donde Cristo, por medio de Cristo, usted y yo somos hechos uno con Dios Padre. Por medio de la obra de Cristo, la cruz y su sacrificio y su mediación, usted y yo tenemos acceso al Padre Celestial. Todo eso estaba en el lugar santo. Pero para llegar a ese lugar, lugar de provisión, me va siguiendo, ¿verdad? Lugar de provisión, lugar de iluminación, lugar de mediación, sígame bien con esto, lugar de provisión, lugar de iluminación, lugar de mediación. Para poder llegar ahí, el primer lugar a donde la persona tenía que ir era el patio. El sacrificio era hecho en el patio. La ofrenda de carnero era establecido allá afuera, en el patio. ¿Qué había en ese patio? Ese patio representa el lugar, la condición en la que una persona llega. Ese patio representa toda tu carga de maldades, de pecado, de porquería, todas las mías, todas mis maldades, mi pecado, mi basura, todas mis cosas. Cuando yo llego al Señor, yo llego con todo eso. ¿A dónde llego, pastor? Al lugar del sacrificio. La cruz para vos y para mí es el lugar del sacrificio, donde el precio se pagó por tu vida y por la mía. Y amén a eso. En aquel tiempo del tabernáculo, el patio que estaba ahí afuera tenía un altar. Y en ese altar eran hechos los sacrificios.
ahí donde llegaba. Yo a eso le llamo atrio o patio, el atrio o patio. Adentro, ya en el circuito del tabernáculo, había un patio exterior ahí afuera. ¿Por qué estaba ahí afuera? Tome nota de esto. Ese lugar exterior habla de amplitud. Ese lugar exterior habla de expansión. Todo lo que Dios planea hacer con sus hijos en la tierra, lo piensa en concepto de amplitud y de expansión. Era un lugar amplio, era un lugar grande. No se crea que entraban 5 personas ahí. Era un lugar amplio eso. Nosotros vemos los dibujos y uno ve la maqueta armada y parece como que fuera chico. Ese era un lugar amplio. El altar del holocausto era el altar de las ofrendas. Era el altar del sacrificio. Y estaba en un lugar amplio, en un lugar de expansión. Porque todo lo que Dios planea para sus hijos, lo planea en concepto de amplitud y en concepto de expansión. Todo lo que cargo, todo lo que traigo y todo lo que deposito delante de su presencia, con toda la carga de lo que vengo, requiere un lugar amplio para todo esto. Por eso la obra de Cristo en la cruz fue una sola vez y no hace falta otra obra de cruz de nuevo, porque todo fue llevado ahí, todo fue consumado en ese lugar. Eso representa el lugar del sacrificio. A ver, no era ni más ni menos, y anótelo por favor de esta manera, el atrio o el patio interior o el atrio era el lugar del acceso a la presencia de Dios. Era el lugar del acceso a la presencia de Dios. El lugar donde Dios iba a conjugar toda la maldad entregada y toda su presencia que iba a ser puesta sobre la vida del hombre. ¿A dónde arrancaba ese proceso? En el patio. Porque no se podía acceder a la presencia de Dios sin sacrificio. Alguien reciba esto. No se puede acceder a la presencia de Dios sin sacrificio. La gente quiere tener presencia de Dios, no quiere sacrificio. Uy. Yo no sé si usted está solo o está con alguien ahí, pero si está con alguien, póngale la mano al lado y dígale, te están hablando a vos. Algo te va a costar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el ingreso a la presencia del Señor en el lugar santo, el primer paso a dar era un sacrificio. Algo te tiene que costar. Anótelo bien grande. Vos me decís, no, pastor, esto es para otro, no es para vos, tranquilo, pero vos anotate para no olvidártelo. Todo acceso requiere un sacrificio. Todo acceso requiere sacrificio. Algo te tiene que costar a vos. Está vivo, todavía no se fue la transmisión. No diga amén si puede. Amén por ahí. ¿Me sigue lo que le hablo? Si vos fíjate cómo Dios planea. Ya entramos al predio, estamos en el patio. Lo primero que vos te encontrás ahí es el altar del sacrificio. Escuche, en un rato te hablo de las tribus. Las tribus estaban divididas por sectores. Las tribus estaban divididas por sectores. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio un pectoral. ¿Sabe lo que es el pectoral? Es esa placa pesada con 12 piedras que se ponían los sacerdotes acá en la pechera. Acá adelante, me alcanza a ver las manos, ¿verdad? Acá adelante. Esa pechera que se ponían acá al frente se llama el pectoral. Este pectoral que se ponían acá tenía 12 piedras en 4 filas de 3 cada una. Y a veces yo he visto que le meten el pectoral, lo ponen al revés, lo dan vuelta, acomodan mal la piedra. No, eso tenía una forma. Lección, los planes de Dios tienen una forma. Los diseños de Dios tienen una forma. No, pero yo voy a servir al Señor a mi manera. No, usted no puede servir al Señor a su manera. Usted va a servir al Señor a la manera de Dios y si no, no haga nada. Porque las cosas no te van a salir. Ahí es donde uno aprende a que todo lo que voy a hacer lo hago a la manera de Dios. Esto se está poniendo bravo. Amén a eso. Mire, 3 tribus a la derecha, 3 tribus a la izquierda del campamento. 3 tribus en la parte de atrás y 3 tribus en la parte de adelante. 4 filas de 3 tribus cada una. Hasta eso Dios planeó. Y la primera que tenía que estar en la entrada. Yo me imagino en el patio ahora, la entrada la tengo acá atrás. Yo me imagino en el patio, la entrada estaba allí. Y cuando uno entra, la primera tribu que estaba ahí atrás es la de Judá. La primera tribu que estaba ahí atrás en la puerta de acceso era la de Judá. Judá significa alabanza. Judá significa alabanza.
¿Qué simboliza todo esto, pastor? Que todas las cosas que Dios hace, las hace en orden. Todas las cosas que Dios hace, las hace en orden. Y a veces uno le quiere faltar al orden de Dios. Mire, Dios es el primero en manifestar orden y moverse bajo orden. El primero que opera en orden. Judá significa alabanza. Era la primer tribu, la que estaba en la puerta. Es señal de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entre a la presencia del Señor con la alabanza. Entre a la presencia del Señor con la alabanza. Mirá todas las cosas que vos le encontrás al tabernáculo. Recién estoy en el patio. Todavía no llegué ni al primer lugar. Todavía no llegué ni al primer lugar. Entonces, a ver, era un lugar donde había una fuerte presencia. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde Dios estaba presente. No era cualquier lugar. Uno no puede entrar así nomás a la presencia del Señor. ¿Cómo va a entrar usted a la presencia del Señor? Está conmigo todavía, no se le fue la fe, ¿verdad? Ese lugar extraordinario, te lo digo de nuevo, hasta los materiales estaban seleccionados. ¿Qué le trae al Señor usted? ¿Qué le trae? Yo te hablé de 3 lugares. Te hablé del patio, del lugar santo, te hablé del lugar santísimo. Te hablé de las cortinas. Las cortinas tenían revestidos los querubines, bordados los querubines a mano. No era que le ponemos un sticker en la cortina, le ponemos un sticker y mira qué lindo que queda el querubín pegado ahí en el sticker. No, era bordado a mano sobre la tela por los sacerdotes, por lo que representaba. ¿Cómo estaba confeccionado el lugar santísimo? De oro fino. Anótelo. ¿Cómo estaba confeccionado? De oro fino. ¿Sabe qué simboliza el oro fino? Su santidad, representado en el color blanco. El color blanco y el oro fino. Por eso es tan valioso el oro blanco. ¿Escuchó alguna vez hablar del oro blanco? Pregúntele a algún joyero que ande por ahí sobre el oro blanco. Es el de mayor valor. ¿Por qué? Porque representa la santidad de Dios, representa lo eterno, representa lo permanente, lo infinito. Anote. El lugar santísimo estaba revestido de oro, porque el oro representa lo santo, lo fino, lo infinito, lo puro. Era su presencia en el lugar santo. Las columnas, los cortinados, hasta los anillos de las maderas de acacia que sostenían estaban revestidas de oro. ¿Cómo me presento, pastor, en la presencia del Señor? Y a veces nos presentamos de cualquier manera en la presencia del Señor. No, pero la Biblia dice que Él mira el corazón, no mira lo de afuera. Sí, pero no se olvide que lo de afuera es el reflejo de lo que usted tiene adentro. Vale, una vez me han dicho, no, pero el Señor mira el corazón, no mira lo de afuera. Y yo le contesto, lo que pasa es que lo de afuera es el reflejo de lo que usted tiene adentro. Amén. No se vaya, por favor. O se miren los escenarios extraordinarios. Vamos al patio. El patio tenía un lugar así que se llamaba un mueble ahí afuera, que se llama el altar del sacrificio. Ahí afuera había un altar que era el altar del sacrificio. En ese lugar, llamado el altar del sacrificio, había cosas específicas que sucedían en ese lugar. ¿Quiere tomar nota de alguna cosa? Yo te lo voy a dar rápido. Escuche, ese altar, tengo un montón de cosas para contarte, no nos vamos hasta las 3 de la mañana hoy. No, tranquilo, se va adelante. Escuche, ese altar era cuadrado. No era ni rectangular ni redondo. Las medidas eran simétricas. Tanto de los 4 lados, de cada lado, era cuadrado. El lugar era simétrico. A ver, Dios no tiene margen de error. ¿Qué significa eso? Los lados del altar del sacrificio eran simétricos, eran idénticos. Por lo tanto, eso significa que Dios no tiene margen de error, número 1. Número 2, estamos hablando del altar del sacrificio. Número 2, en cada extremo, en cada punta, había un cuerno. Quiere decir que el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, uno en cada punta. Había 4 cuernos ahí.
¿Le está gustando esto? ¿Sabe qué significa los 4 cuernos? Anote ahí. ¿Sabe lo que significa los 4 cuernos? Significan los 4 puntos cardinales. Vale decir que el sacrificio hecho alcanza la humanidad. El sacrificio hecho alcanza la humanidad. Los 4 puntos cardinales están representados en los 4 cuernos, en los extremos de las puntas. Simétricas eran los extremos de las puntas. Representan poder sobre la tierra, representan fuerza sobre la tierra. El sacrificio de Dios tiene autoridad, tiene poder y tiene fuerza sobre la tierra para romper lo que tenga que romper. Anote, ese lugar significa lugar de descanso y lugar de refugio. Lugar de descanso y lugar de refugio, porque el sacrificio te libera. Porque el sacrificio paga precio por tus culpas. Tus culpas son liberadas en ese lugar, en el altar del sacrificio. Por lo tanto, representa poder, representa fuerza, pero también representa descanso y libertad. Uy, la gente viene reatada, endemoniado hasta la cabeza, atado. Llegamos a la presencia del Señor, usted es hecho libre por el poder de Dios. Uy, ahora llegó la hora del descanso y usted descansa y está tranquilo. ¿Por qué está tranquilo y descansa? Porque se quebró una maldición en el altar del sacrificio. Ahí es donde se llevaban las ofrendas, ahí es donde se pagaban y se expiaban las culpas, y donde la familia, por medio del jefe de familia y toda su familia, recibía libertad y recibía lo que la Biblia llama redención o perdón. Estamos ahí en el altar, estamos en el altar. Escuche. Ese altar tenía 4 cuernos, pero no tenía gradas. No había gradas. Hay algunos dibujos que le ponen gradas. La Biblia no habla de gradas. Éxodo 25 al 40 habla de todas estas cosas. No habla de gradas, habla de 4 cuernos. No habla de gradas. ¿Sabe por qué no había gradas ahí? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer. A ver, bueno, el hombre no tenía que hacer un sacrificio para meterse adentro del altar. No tenía que hacer un sacrificio. Uy, había que treparse ahí para meterse adentro del altar para hacer el sacrificio. No había que hacer nada de eso. ¿Qué significa eso? Que el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. Nada, no hay sacrificio que valga. Yo le agrado a Dios con obediencia. Yo le puedo agradar a Dios con sumisión, le puedo agradar a Dios cumpliendo sus leyes, pero no haciendo sacrificios en favor mío, porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz y a partir de ahí no hay sacrificio posible. ¿Está conmigo todavía, verdad? Entonces el sacrificio en el altar se hacía todos los días. A la salida del sol a la mañana y a la caída del sol por la tarde. Había sacrificio por la mañana y había sacrificio por la tarde en ese lugar. ¿Sabe qué significa eso? Que en la presencia de Dios presentamos nuestro cuerpo con continuidad. Nuestra vida es presentada con continuidad. Anote por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, si mal me vaya la memoria, agradable a Dios como ofrenda racional. Eso dice Romanos capítulo 12. Un acto que durante todo el momento había que hacerlo. Por eso no había parámetros, no había barricadas ahí. Uno iba, estaba el altar del sacrificio, estaban los 4 cuernos, con todo lo que significa, y ahí era depositado el cordero. Lo único que había era una rejilla, para que luego de la rejilla la sangre cayera por debajo. Lo único que había allí era una rejilla, se hacía el sacrificio ahí arriba. Escuche, el sacrificio que se hacía arriba, no lo mataba el sacerdote, lo mataba el jefe de familia. Era el jefe de familia el que lo agarraba el animal del cogote y le quebraba el cogote, listo, se acabó. Y era el sacerdote el que lo presentaba, no el que lo mataba. El que lo presentaba era el sacerdote. ¿Por qué? Moraleja, señal, lección, llamale como quiera. Hay cosas que usted las tiene que hacer por su vida delante de Dios. Los demás no pueden hacer por usted las cosas que usted tiene que hacer. Todo eso acontecía en un lugar que era en el patio, ahí donde estaba el altar. Estamos todavía bien con esto, ¿verdad? A la izquierda
del altar del sacrificio había una fuente que se llama lavacro. No te voy a complicar con los nombres, tranquilo. Esa fuente se llama lavacro. El lavacro. En otros lugares se lo llama la fuente de los espejos. Esa fuente había sido hecha con los espejos de las mujeres. Las mujeres habían aportado espejos, yo me lo imagino. La Biblia dice que esa fuente, era grande la fuente, fue hecha con los espejos de las mujeres. A tal punto que cuando el sacerdote, antes de comenzar los sacrificios, el sacerdote tenía que ir al lavacro, a lavarse, tenía que presentarse ahí. Número uno, cuando usted se presenta en la presencia de Dios, vaya en sumisión, vaya en arrepentimiento, vaya a la presencia del Señor en quebrantamiento, que sea limpia su vida de todo lo que tenga que ser limpio, y luego preséntese delante de la presencia del Señor. Uy, esto está violento, hermano, de verdad. Escuche, iban al lavacro y ahí se miraba el sacerdote. Asomaba la cabeza por ahí, se miraba así y se veía en los espejos que estaban por debajo del agua, hasta que luego de salir de ahí ya no se veía más nada por toda la mugre que había quedado ahí adentro. ¿Sabe qué significa? Escuche, lo voy a acelerar porque los tiempos, yo me entusiasmo con estas cosas y los tiempos se me van. Mirá, ya son las 10 y todavía me faltan 2 horas. Tranquilo, tranquilo, escuche. ¿Se acuerda de Juan capítulo 13? Anótelo, anótelo. Hay una estrecha similitud. Yo estoy tratando de mostrarte el tabernáculo a los ojos del pensamiento de Dios. ¿Cómo se conecta todo lo del tabernáculo con la obra de Cristo? ¿Cómo se conecta todo lo que el Señor hizo con aquello que uno ve en el tabernáculo con respecto a presencia de Dios? ¿Te acordás de Juan capítulo 13? ¿Qué dice Juan capítulo 13? Juan capítulo 13 dice que estaba el Señor con sus discípulos. Y antes que estos buenos muchachos empezaran a hablar y a hacer cosas, dice que el Señor tomó una palangana, la llenó de agua, se ciñó el cinto, se ajustó la vestidura, tomó una toalla y agarró la palangana y se agachó delante de sus discípulos. Esa fue la ocasión en la que Pedro le dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies vos, bajo ningún punto de vista. Y el Señor le dijo: Pedro, es necesario que esto sea hecho para ejemplo para ustedes. Puedo decirle algo y compártalo en las redes sociales después con toda libertad, denme los derechos de autor y no me afane los pensamientos, nada más. Pero le puedo decirle algo y tómeme esto. Hoy tenemos mucha gente con manto, pero muy poca gente con toalla. Se me escapó eso, pero te lo digo de nuevo. Hoy tenemos mucha gente con manto, pero no tanta gente con toalla. Necesitamos gente que vuelva a tener la toalla en la mano, menos manto. Dice que se quitó el manto, se ciñó la ropa y tomó la toalla. ¿Se acuerda Juan 13, verdad? Después véalo y búsquelo. ¿Qué es lo bueno de todo esto? El Señor mismo habla de un acto de limpieza, habla de un acto de pureza. El Señor mismo habla de un acto de sacrificio delante de sus discípulos para que ellos pudieran luego hacer lo mismo. Lo mismo que vos te encontrás en el patio, en el tabernáculo. El sacerdote tenía que ir al lavacro. En el lavacro, en la fuente del agua, tenía que limpiarse por completo, porque si no, no estaba apto. El tipo no estaba apto para presentarse a ofrecer los sacrificios. Déjeme que le pregunte cómo anda con su sacrificio, cómo anda con su servicio, cómo anda con las cosas. Ay, dígame amén a eso. 2 cosas, anótelo, anótelo, anótelo. Esa fuente tenía todos los espejos abajo, todos espejos, estaba todo revestido con... La Biblia lo llama los espejos de las mujeres. Estaba todo lleno de espejos ahí. Los espejos te hablan, de acuerdo a Santiago, capítulo 1, verso 23. Anote ese texto, Santiago capítulo 1, verso 23. Los espejos nos hablan, reflejan, según Santiago 1, 23, la palabra de Dios, la cual expone nuestra falta, nuestras debilidades y nuestras cosas. Quedan expuestas en la presencia del Señor. Ay, amén. Número 1. Número 2. Ese lavacro
nos pone en evidencia el estado del corazón. Pone en evidencia el estado del corazón. Por eso es tan importante, ¿por dónde arrancamos, pastor? ¿Por dónde empezamos? Por el patio. Porque si yo no estoy limpio, yo no estoy sano, no estoy restaurado, no estoy renovado, yo no puedo entrar con toda limpieza a la presencia del Señor. Tengo que arrancar por el principio. ¿Por dónde arrancamos? Por el patio. Arrancamos todo el trabajo que tenemos que hacer. Está con fe, ¿verdad? Va muy rápido. Tenés un altar de sacrificio. Tenés una pileta ahí que se llamaba lavacro, la fuente de bronce, que estaba hecha con los espejos de las mujeres, donde el sacerdote se lavaba. Muy bien, salimos de ahí, ya estamos limpios, estamos limpitos, nos lavamos, el sacrificio fue hecho. Vos te parás delante de la entrada al lugar santo. Yo te hablé de 3 lugares cuando arranqué hace ya como 45 minutos atrás. 3 lugares, el patio, o el atrio, o patio, o atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio ya estuvimos, nos lavamos, hicimos sacrificio, estamos listos. Uno se para delante de la entrada al lugar santo. ¿Qué había en la entrada al lugar santo? Vamos de nuevo, ¿qué había en la entrada al lugar santo? Había 4 columnas. 4 columnas. Usted mire los gráficos que están en el libro, búsquelo por internet, pero busque algo que esté bueno sobre eso. Ahí hay demasiadas cosas que no es del todo buena. Yo le mando algo si quiere, después me lo pide y yo se lo mando. Hayan 4 columnas las que estaban en la entrada al lugar santo. ¿Sabe qué significan esas 4 columnas? ¿Está listo para anotarlo? Yo te dije cuando arranqué que cada elemento del tabernáculo simboliza algo que tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Uno no puede presentarse a la presencia del Señor como quiera, de cualquier manera, no. Eso tiene un simbolismo fuerte. Aquí quiero mostrarse. 4 columnas en la entrada al lugar santo. Cada una de esas columnas, para usted y para mí, representan algo. Hago una pausa. Apóstol Pablo, ¿estás todavía ahí, verdad? Bien, bien, vamos, muy bien. Estamos bien, mis amados, ¿verdad? Muy atento. Ok. Sí. Vamos escribiendo bien, igual todo está siendo grabado. Vamos escribiendo bien, ¿verdad? Las columnas. Eran 4 columnas cuando uno entraba al lugar santo. O tenés 4 columnas con sus cortinados. Acuérdese que los colores de los cortinados eran específicos. El carmesí, el escarlata, el uva, que ya lo vamos a encontrar por ahí. O sea, eso estaba todo diseñado. Cada cosa tenía un simbolismo. Los querubines en todas las telas, bordados a mano, la presencia de Dios estaba en el medio de todos ellos. Y uno entra al lugar santo, vos tenés 4 columnas ahí. Entran 4 pilares para tu vida y para la mía. 4 columnas. A la hora de entrar al lugar santo, esas 4 columnas representan algo extraordinario de la presencia del Señor que tiene que ver contigo y conmigo. ¿Está listo para anotar esto? Número 1, seguridad. Número 1, vamos a la primera columna. Número 1, seguridad. Esto estaba plantada, esas columnas eran de madera de acacia revestidas con oro, plantadas sobre unas bases de bronce. Escuche, se lo voy a decir de vuelta, de madera de acacia, que era una madera muy consumible, pero como era muy consumible, estaba revestida de oro, y el oro era inviolable. Y las basas donde estaban sentadas esas columnas, donde estaban apoyadas esas columnas, eran de bronce. Vale decir que eso habla de firmeza. Escuchen, número 1, 4 columnas. 4 cosas significa cada columna. Número 1, seguridad. Número 2, está anotando esto. Número 2, estabilidad. Si una persona está firme en Dios, su vida está estable. Su vida está estable. Si usted se transformó de verdad, su vida está estable. Si Dios hizo algo contigo y tu vida fue totalmente cambiada y transformada, usted está estable, no te saca nadie de ahí. Por eso la persona que se convirtió de verdad, que se transformó de verdad, ese no se pierde, ese no tiene problema. A ver si pierde la salvación o no la pierde, el tipo no tiene problema, porque sabe de dónde Dios lo sacó y la obra que hizo con él.
Estas basas estaban firmes, atadas por cuerda. A ver, esas cuerdas a lo largo sostenían las columnas y sostenían los cortinados. En el desierto, usted calcule, a ver, yo tengo una gran imaginación en mi vida. Yo soy muy imaginativo. Y a veces cierro los ojos y trato de imaginarme. Imagínese una tienda en el medio del desierto. Los vientos del desierto. La temperatura del desierto. Lo frío del desierto. Ahí no había vientito como tenemos nosotros en nuestras ciudades. Ahí había vendavales de viento, había tormentas de viento ahí. Y el tabernáculo estaba firme. En la presencia de Dios, su vida, número uno, tiene seguridad. En la presencia de Dios, su vida tiene firmeza. Eso habla de estabilidad. Las conexiones entre columna y columna estaban hechas con tirante y con base de plata. ¿Sabe qué significa eso? Número 3, unidad. Unidad. Estaban entrelazadas las columnas. Estaban ahí por los tirantes y por las basas. Estaban firmes. Estaban entrelazadas. Eso habla de unidad. En Cristo somos uno. Anote Juan 17. En Cristo somos uno. Yo soy aquel que enseña y que ministra todo el tiempo. Que el Señor nos habló de unidad. En el concepto que nosotros conocemos la unidad. El Señor nos habló de unidad. Él dijo sean uno. Qué diferente. A ver, nosotros podemos estar todos amontonados en un lugar y no tener una unidad de pensamiento y de criterio. Estamos amontonados, estamos todos juntos. Entonces, el Señor no dice, métanse todos juntos en un lugar. Él dice, sean uno. Sean uno. A pesar de las distancias, somos uno. Amén a eso. Primer columna, seguridad. Segunda columna, estabilidad. Tercer columna, unidad. Cuarta columna, responsabilidad. Haga la cuenta cuando tenga tiempo, cuando usted pueda o cuando tenga ganas. Haga la cuenta. ¿Cuántos unos a otros se mencionan en la Biblia? Fíjense. ¿Cuántos unos a otros? Amaos los unos a los otros. Cuidaos los unos a los otros. Gálatas dice, soportaos. Uy, aguánteme, me queda un mandato divino. Soportaos los unos a los otros. Entonces vos fíjate, 4 columnas, estamos a la puerta del lugar santo. No en vano había 4 columnas ahí. Cada una de esas columnas tenía algo que ver. Te lo vuelvo a repetir por si alguien se quedó y no lo alcanzó a notar. Esas columnas representan, en Dios está mi seguridad, en Dios está mi estabilidad o firmeza. En Dios somos uno con Él, nosotros en Él en nosotros. Imagen y semejanza estamos puestos en Él. Por último, somos responsables por lo que pasa en la tierra, porque Dios nos dio ese mandato de funcionar aquí en la tierra. Estamos a la puerta. Dígame amén por ahí. Estamos a la puerta. Escuche. 4 columnas. Los cortinados. Los cortinados, te dije hace un rato, tenían bordado los querubines. Cada cortinado tenía un color específico. ¿Quiere conocer los colores? ¿Quiere que le dé los colores? Yo le doy los colores enseguida. ¿Quieren los colores? Eran 4 colores. 4 colores. Cada uno de esos colores representa una obra puntual de Cristo hecha con tu vida y con la mía. No en vano, a ver, vamos a ponerle esto porque es colorido, porque queda lindo. No. Hasta los colores de los cortinados respondían a un diseño divino. 4 colores, anótelo rápido. El primero de esos colores es el azul. El primero de esos colores es el azul, el color azul intenso. Y ahí es donde uno dice, ¿cuál es la aplicación para este color? El primero de ellos, el azul. ¿Cuál es la aplicación? Cristo vino del cielo. Cristo vino del cielo para redimir a la humanidad. El Señor vino en cuerpo y forma a la tierra, vino de los cielos. Y lo que usted mira cuando ve los cielos, lo ve azul ahí. A menos que esté nublado, pero usted lo ve azul ahí.
El evangelista Juan lo presenta al Señor como Dios, el Hijo de Dios, como Dios mismo, el Hijo de Dios. Todo esto representado en su deidad y en eternidad. El color azul, el primero de los colores. Vamos rápido. El segundo, el púrpura. El púrpura. El púrpura. Era uno de los colores elegidos por la realeza. El color púrpura era un color elegido por el sacerdocio. Cuando vos ves el púrpura tiene que ver con realeza y con sacerdocio. Anótelo por favor. El púrpura tiene que ver con sacerdocio, tiene que ver con realeza. A ver, no era cualquier color ese, el púrpura. Mateo fue el evangelista que cuando hace referencia al Señor a lo largo de todo su evangelio, y esto lo van a ver después, ya lo van a ver esto, cuando lo ven toda su realeza, él habla del rey de los judíos, mientras Juan lo está viendo en el color azul de eternidad, y él dice, este es el Hijo de Dios. Ahí está Mateo hablando del púrpura, del color que significa realeza, diciendo, el Señor es el rey de los judíos, Él es el rey que ha venido por tu vida y por la nuestra. Tercer color, vamos rápido, el color carmesí. El color carmesí. El color carmesí tiene que ver con sangre. Tiene que ver con sangre. El evangelista Marcos presenta al Señor como el siervo de Dios que vino a la tierra para cumplir un servicio. Pues vos te vas a dar cuenta que el evangelio de Marcos hace mucho énfasis en el servicio, hace mucho énfasis en los milagros, hace mucho énfasis en las señales que el Señor hizo ayudando a la gente. Marcos es el evangelio que más menciona la palabra misericordia y compasión para con la gente. Ese es Marcos, porque lo ve al Señor en su sacrificio de sangre, en el servicio que Él vino a hacer a la tierra por usted y por mí. Y todo eso está representado en un color, el color carmesí. Por último, el color escarlata o el lino. Algunos le llaman lino, otros le llaman escarlata. El color escarlata. El color escarlata o el color que representa el lino tiene que ver con fragilidad, el lino. Por eso la Biblia habla del lino fino. Porque sé que usted que la Biblia habla del lino fino. El lino fino tiene que ver con fragilidad. El evangelista Lucas fue aquel que entendió que ese Jesús que caminaba en la tierra era el Jesús hombre, que en toda su humanidad había venido a la tierra como hombre para cumplir una misión por usted y por mí. 4 colores. Dese cuenta como los 4 evangelistas, tanto Mateo viéndolo como rey, Marcos viéndolo como siervo, Lucas viéndolo como hombre, Juan viéndolo como Dios. Cada uno de estos 4 evangelistas representan los 4 colores que uno se encuentra en el tabernáculo. El azul que tiene que ver con cielo, el púrpura que tiene que ver con realeza, con ungimiento, con sacerdocio, el carmesí que tiene que ver con sangre, y el escarlata que tiene que ver con humanidad y con sencillez. Mire, estamos en la puerta, no entramos todavía, tranquilo que no, menos de una hora terminamos. Tranquilo, estamos ahí, en la puerta. 4 columnas que significan cosas específicas. ¿Se acuerda de esto, verdad? 4 columnas, la seguridad, la estabilidad, la unidad, la responsabilidad. 4 colores en los cortinados de la puerta que representan lo que cada uno de los evangelistas vio. Escuche, 4 columnas en la puerta, 4 evangelistas que presentaron el mensaje del reino de Dios en todo lugar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelistas. Y se plantó la iglesia. 4 evangelistas que hablan de la consumación de la obra del Señor. 4 columnas y entramos al lugar santo. Mire los detalles, esto no es casualidad. Uy, está conmigo todavía, ¿verdad? Los cortinados, vamos adentro. La hora avance, yo no quiero robarle mucho tiempo. Esto va a quedar todo grabado.
Capaz que le haga un regalo después. Diga amén a eso, capaz que le haga un regalo después. Amén. Hablamos hoy con mi hijo, el apóstol Pablo, le vamos a hacer un regalo a los alumnos. Escuche, los utensilios en el atrio. Vamos adentro al lugar santo. Ya vimos el altar del sacrificio, vimos la pileta, vimos las columnas, vimos las cortinas. Ya estamos listos. Estamos listos para entrar ahí adentro. Puede decir amén a eso, ¿verdad? Ya podemos entrar ahí adentro. Amén. Es extraordinario. Uno entra, vamos adentro. Miren, el tabernáculo, el santuario, el lugar que Dios le mandó construir a Moisés, el lugar que Dios mismo diseñó, tiene significados. No quiero que alguien los anote, tiene significados. Lo primero que ese tabernáculo significa, ese lugar santo, esa tienda, como la Biblia lo llama, representa a la iglesia. La iglesia no es un invento del Señor, mis hermanos. La iglesia no era un invento del Señor. El Señor no vino a fabricarla, la iglesia. La iglesia ya estaba ejemplificada desde el antiguo pacto. La iglesia ya estaba en el pensamiento de Dios de antes. Lo que el Señor vino fue a consumar lo que todavía no había sido hecho. Amén. Mire ahí, vamos. Simboliza su iglesia, su cuerpo, el tabernáculo. Yo seré su Dios, yo seré mi pueblo, le dijo a Moisés. El Señor consolida la iglesia, y entre judíos y los gentiles ha venido a ser un solo pueblo, y Él hoy es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Simboliza la iglesia. Vamos, anote. Todo hecho con madera de acacia, pero revestido con oro. Todo hecho con madera de acacia, pero revestido con oro. ¿Qué significa eso? Que lo terrenal está sometido a lo celestial. ¿Qué significa eso? A la madera había que revestirla de oro, porque la madera por sí misma no iba a aguantar nada, pero revestida por oro, de un lado y del otro, tenía dureza y tenía firmeza. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo celestial está por encima de lo terrenal. Uy, dígame a eso. Vamos. Toda la estructura estaba compuesta por paredes así, una atrás, otra adelante, dos a los costados y una en el techo. Si se anima, ponga ahí 5 tablas, por decírtelo de alguna manera. Ponga ahí 5 tablas, de verdad. 5 tablas, costado, atrás, la otra adelante, una arriba. 5 ministerios. El Señor establece sobre la iglesia 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar al cuerpo. ¿Se acuerda de eso, verdad? Vamos, ¿estamos ahí? Estamos en lugar santo, vamos a entrar al lugar santo. Anote, lugar santo. En el lugar santo, ya te hablé de las columnas, ya te hablé de los colores, ya te hablé de las cortinas, ya te hablé de todas esas cosas. Vamos, entramos en el lugar santo. Escuche lo que le voy a decir. Solo había una puerta. Solo había una puerta. Apóstol Pablo, ¿estás ahí todavía? ¿Qué pasa? ¿Se corta? ¿Qué está pasando? Hablame. Sí, por ahí un ratito que se entrecortó, pero bien. ¿Estamos? Dale nomás. Es el diablo que se está metiendo en el medio. Ahí me están diciendo en otro lado que están bien, así que dale nomás. Es el diablo que se está metiendo en el medio. Estamos en el lugar santo. Anote esto, por favor. El lugar santo tenía una puerta. El lugar santo, usted corría las cortinas y había un solo lugar por entrar. El lugar santo tenía una puerta. ¿Quiere más? Anote. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, ¿se acuerda? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Estamos con eso. Había 3 muebles ahí adentro. Los panes de la proposición a la derecha. Te voy a recordar lo que te dije hace un rato.
Los panes de la proposición a la derecha, eso simboliza provisión. El candelabro o la menorá o el candelabro sobre la izquierda, eso significa iluminación o revelación. Y al fondo estaba el altar de bronce, el altar donde se llevaba, ahí la sangre, la ceniza se ponía en aquel lugar. Ahí estaba el altar allá atrás. Eso significa intercesión o mediación para con vos y para conmigo. 3 muebles. Vamos a los panes de la proposición. Yo voy a ir rápido para no robarte mucho tiempo, de verdad. Vamos a ir rápido, escuche. Los panes de la proposición aquí representan provisión y abundancia. Anótelo, provisión y abundancia. Estaban sobre el sector derecho. Usted me está mirando de frente a mí, pero si usted se diera vuelta y miráramos todos para aquel lado, usted está de frente a la entrada. Usted está de frente a la puerta del tabernáculo. Usted está de frente a la entrada al lugar santo. La mesa estaba sobre la mano derecha. No estaba en cualquier lado, estaba sobre la mano derecha. ¿Sabe qué significa eso? La ubicación significa rectitud. Rectitud. Dios es recto, y por ser su pueblo y por ser su pueblo amado, todo lo que Dios iba a hacer con ellos iba a ser marcado en rectitud. La mesa estaba hecha de madera de acacia revestida con oro, que significaba que a la humanidad se la revestía de eternidad o de divinidad. Su vida y la mía en plena humanidad, si Dios no nos revistiera de su divinidad, usted y yo no tendríamos la forma de ser una nueva criatura, no habría posibilidades. Escuche, sigo con eso. Los panes estaban en la mesa. ¿Cuántos panes sin levadura? No me voy a meter en detalle porque ya no nos daría el tiempo, pero estúdielo, es apasionante. Los panes sin levadura estaban en la mesa. ¿Cuántos panes había de eso en la mesa? Levítico 24, anote, Levítico 24, verso 5 en adelante. ¿Cuántos panes había en esa mesa? Que significa rectitud, que significa provisión, que significa abundancia. ¿Cuántos panes había ahí? 12 panes. 12 panes en la mesa de los panes de la proposición. ¿A ver qué significa eso? Significa que para hacer pan, se lo puedo decir, ¿verdad? Para hacer pan primero tenés que ser trigo. Hay gente que quiere hacer pan y no quiere ser trigo. Tenés un problema. Para hacer pan y estar ahí, primero tenés que ser trigo. Y el trigo se muele y el trigo se pisa. Y cuando se muele el trigo, se le da forma y luego se hace el pan. 12 panes había ahí. Apóstol Pablo, te estoy dando una prédica impresionante con esto. Amén a eso. Sí. Después me da la ofrenda por la prédica, tranquilo. Escuche. La mesa, rectitud, a la derecha del lugar santo. La mesa de los panes, de la provisión. 12 panes sin levadura estaban ahí. ¿Qué representan? Que primero toque ese trigo para después ese pan. Y lo mejor de todo eso, cada uno de esos panes representan a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, que la abundancia que Dios planta, y alguien tome esto proféticamente, la abundancia que Dios planta, la provisión que Dios planta, no es para alguno, es para el cuerpo, es para la iglesia, es para todo. Dios no va a hacer cosas con uno sí, con otro no. Ahí estaban los 12 panes, ahí estaba la mesa y ahí estaban representadas las 12 tribus. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer por todo, no lo va a hacer por alguien solamente, lo va a hacer por todo. Amén a eso. ¿Le gustó o no le gustó? Vamos rápido. De este lado estaba el candelero o candelabro o menorá. Son nombres, todos nombres similares. Algunos le llaman candelabro, otros le llaman candelero. Los más judíos le llaman menorá. Ahí estaba el candelabro. Anote por favor Éxodo 25, 31 en adelante. Éxodo 25, 31 en adelante. Levítico 24, anótelo también ya que está. Levítico 24,
del verso 1 en adelante. A ver. ¿Cómo era este candelabro que estaba ahí? Te voy a dar detalles impresionantes del candelabro. Primero, ese candelabro que estaba a la izquierda era hecho de oro macizo. Primer detalle, voy a ir rápido. Era hecho de oro macizo. Estaba ahí, de una sola pieza. Era hecho de oro macizo, de una sola pieza. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene división, Dios no es indivisible. Dios es Dios y punto. Él no es divisible, Dios es Dios. Habla de lo divino, habla de la unidad de Dios en sí mismo. Él es uno, sigue siendo uno. Nosotros somos uno con Él. El candelabro era de una sola pieza. Eso te habla de rectitud, eso te habla de unidad, eso te habla de ser una misma cosa. No podemos ser una cosa en casa, otra cosa en la iglesia. Uy, perdóneme que se me escapó eso. No podemos ser una cosa en la casa, otra cosa en la iglesia. En la casa soy un desgraciado y en la iglesia voy y levanto la mano. No se puede, no se puede. Vamos, era de oro macizo, formado a golpe de martillo. Fue formado a golpe de martillo. Vale decir que el orfebre lo tomaba y con el golpecito del martillo le daba forma a todo el candelabro. ¿Sabe qué significa eso? Que para hacer luz, usted y yo tenemos que pasar por el martillo. Y a veces hay gente que se le escapa el martillo. El martillo saca lo mejor de tu vida. El martillo te modela, el martillo te forma, el martillo te delimita, el martillo te moldea, te hace a la imagen de aquel que te llamó. Amén. De una sola pieza, Amén. de oro macizo, hecho a golpe de martillo. Cuarto detalle, daba luz de manera permanente. No se podía apagar la luz del candelabro adentro del lugar santo. Las tulipas, las velitas que estaban ahí, por llamarlo de alguna manera práctica, no se podían apagar en ningún momento. En ningún momento. Tenían que dar luz todo el tiempo. Señal. Usted y yo seremos luz todo el tiempo. Seremos luz del Señor. El Señor dijo, yo soy la luz. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz. ¿Qué hizo Dios? La primera acción que Dios hizo cuando creó todas las cosas. Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. El mandato que el Señor le dio a los discípulos, sean sal y luz de la tierra. Uy, ¿de qué nos habla ese candelabro que usted y yo? Por la obra de Cristo nosotros tenemos que ser luz permanente. Arriba de las tulipas, para que eso se mantuviera encendido, había aceite de oliva. Había aceite que alimentaba eso. Había que machacarla permanentemente y se revestía de aceite para que eso estuviera encendido. ¿Sabe qué significa eso? Que para que usted sea luz, el fuego del Espíritu de Dios representado en el aceite, el fuego del Espíritu de Dios, fuego que unge, aceite que unge, que establece, que rompe, que modula, que forma, que forja. Y te puedo seguir la lista. El aceite hace que la unción en su vida se mantenga permanente para que usted sea luz en todo lugar, porque si no la luz se apaga. Candelabro lo tiene ahí. Uy, amén. Vamos, vamos, vamos. Amén. ¿Dónde tiene que brillar el candelabro? Ay, pastor, ¿dónde tiene que brillar el candelabro? 5 cosas te voy a decir rápido. ¿Se anima? Dale, dale, rápido. Prometo, antes de las 11 terminamos y nos vamos. Escuche. 5 cosas, 5 aspectos, vamos a llamarlo así, bajo lo cual el candelabro tiene que brillar siempre. Número 1, brillar hacia adelante de él. El candelabro está en un lugar y tiene que brillar hacia adelante y cubrir toda la sala con su luz. Aspecto número 1, usted brillará hacia adelante. No me venga a andar brillando para atrás, no, usted tiene que brillar hacia adelante. No importa su pasado, importa lo que viene. Y pero antes no fui luz, pastor, no importa, ahora se la luz hacia adelante, porque el candelabro no da luz para la pared, el candelabro da luz para el salón, para el lugar a donde estaba. Ay, amén. Aspecto número 1,
Vamos bien con esto, ¿verdad? Aspecto número 2. Candelabro está acá. Vamos a simbolizarlo, está acá. El candelabro daba la luz hacia la mesa de los panes de la proposición que estaban enfrente de él. Hacia la mesa de los panes daba la luz. Uy, el Espíritu Santo de Dios por medio tuyo evidencia la posición que Dios te entrega frente a la provisión que Él te va a dar. Ay, te lo digo de nuevo por si alguien no llegó a notarlo. El Espíritu de Dios evidenciará tu posición de luz para los demás frente a la provisión que está a la mesa, que será provista sobre tu vida y que vendrá de parte de Dios. Porque Dios no puede proveer a una luz apagada. Dios no puede proveer a una luz apagada. Ah, ya. 2. 3. El candelabro brilla. El candelabro brilla, iluminando a los sacerdotes cuando entran al lugar santísimo. Cuando usted entre a la presencia de Dios, será tan grande la luz que va a irradiar. Será tan grande la luz que va a irradiar que será imposible que no lo vean. Pregúntele a Moisés cuando lo vea allá en el cielo. Pregúntele a Moisés lo que fue para él bajar del monte después de 40 días, 40 noches. Lo primero que el pueblo vio fue como su rostro brillaba en la presencia de Dios. Ay, pastor, nosotros brillamos en la presencia del Señor. A alguien le tiene que avisar la cara que está brillando, porque tranquilo que no es con usted, es con alguien que no está, no es con vos, es con otro que no está. Que le estoy brillando, pastor, avisar a la cara que no se enteró. Usted está lleno de Dios, el primer lugar a donde se ve en su rostro. Y si alguno está endemoniado, el primer lugar a donde vos lo ves en la cara, que uy, lo ves, le ve los ojos desorbitados y los cachetes. Uy, está endemoniado este. Y si la persona está llena de Dios, el primer lugar a donde se ve en tu cara. Los sacerdotes entraban en ese lugar. En el lugar había luz y ellos brillaban en ese lugar y había luz. Porque el candelabro estaba ahí. Uy. Vamos, número 4. Te dije que iban a hacer 5 cosas. Número 4. Anote Levítico 24. Levítico 24. Usted ve al comienzo del capítulo. Arranca Levítico 24 hablando del candelabro. Hasta el verso 4, hasta el verso 5. Habla de la luz. ¿Qué significa eso? Que la luz siempre se va a contraponer a la manifestación o a la oposición del enemigo. La manifestación del enemigo, lo primero que se va a encontrar es con la luz de Dios. Por eso Levítico 24, antes de hablar de la oposición que el pueblo de Israel iba a enfrentar, lo primero que habla es la luz, porque la luz está por encima de las tinieblas. Ay, amén. Y número 5, rápidamente, el candelabro ardía todo el día y toda la noche. Ardía todo el día y toda la noche. A ver, nosotros no vamos a hacer solamente luz en algunos lugares. Hay gente que es luz en la iglesia nomás. No se enoje conmigo, no se vaya. De verdad. Hay gente que cree que el único lugar es a donde tiene que ser luz es en la iglesia. En la iglesia somos todo luz, tranquilo. Seremos luz y seremos sal de la tierra en todo lugar. Por eso el candelabro ardía de día y de noche, sin apagarse todo el tiempo. Ay. Vamos enfrente al altar de bronce, de oro, perdón, al altar de oro. Ya te hablé de la mesa de los panes, provisión y abundancia. Ya te hablé del candelabro. El candelabro tiene que ver con luz, iluminación y revelación. Vamos al altar que está ahí, el altar de oro. Era de madera de acacia, pero estaba revestido con oro, estaba completamente revestido con oro. Era el último mueble pegado al lado del cortinado del altar del lugar santísimo. Del otro lado de ese cortinado estaba el arca del pacto. Ya terminamos enseguida, cerramos con el arca del pacto. Estaba del otro lado el arca del pacto, ahí estaba el altar de oro. Otras versiones lo llaman el altar de incienso. Era el lugar donde el perfume agradable salía a la presencia del Señor. Era un lugar que está íntimamente ligado con el propiciatorio, que ahora te voy a hablar de eso, el propiciatorio, el altar del pacto, que estaba del otro lado del cortinado. Uy, ¿qué significa eso? Cristo es nuestro sumo sacerdote. El altar de oro en ese lugar representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote. La mesa
Cristo nuestra provisión y abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. En la mesa vemos a Cristo en el candelabro siendo luz. Yo soy la luz del mundo, está ahí representando la luz. El altar de oro, Cristo nuestro sumo sacerdote, por encima del sistema arónico, por encima del sistema de sacrificio que estamos viendo ahora. Nuestro sumo sacerdote, el que está inmediatamente ligado entre mi vida y la presencia de Dios que está en el arca del pacto del otro lado del cortinado, es escrito nuestro sumo sacerdote. Anote Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34 habla de esto. Ay. El altar de oro era el lugar que, según el libro de Apocalipsis, anote Apocalipsis capítulo 5, según Apocalipsis capítulo 5, yo estaba viendo si lo tenía anotado acá, pero no lo tengo anotado, capítulo 5, y posteriormente en el capítulo 8, en ambos lados, el 5, luego el 8, habla sobre la oración de los santos, habla sobre el incienso, y él dice, Juan dice, son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios como olor fragante, como incienso fragante al Señor. Es una hermosa figura del Señor en su obra de sacerdocio para con vos y conmigo. Que después de todo esto su agradecimiento sea distinto, su visión sea distinta, su intimidad sea distinta con Él, su relación sea distinta. Miramos la fuerza que tiene todas estas cosas. Ay, vamos ahí. Altar de oro, estamos en el altar de oro. El altar de oro era el lugar donde se derramaba el incienso. El incienso tiene que ver con la oración de los santos, anótelo. El incienso tiene que ver con la oración de los santos. El incienso tiene que ver con la intercesión que se eleva. El incienso tiene que ver con la alabanza. Una alabanza, una adoración correcta, como una ofrenda entregada en la misma presencia del Señor. Estamos adentro del lugar santo, no estamos fuera en lugar de sacrificio, estamos adentro en lugar de ofrenda. Afuera era lugar de sacrificio, pero adentro es lugar de ofrenda. Usted no puede llegar al lugar de la ofrenda si primero no va al lugar de los sacrificios. La gente le gusta las regalías de la ofrenda, pero no quiere ir al sacrificio. Vaya primero al sacrificio y luego venga la ofrenda. Y ahí había la oración de los santos. La intercesión estaba en ese lugar. Representaba o tipificaba la alabanza, la adoración nuestra como ofrenda a aquel que es santo en su lugar y en su presencia. Ese era el lugar donde se celebraba ofrenda. Ese era el lugar donde uno estaba en el mismo lugar de la presencia del Señor. Era el mismo lugar del lugar santo. Estábamos adentro sumergidos. A veces uno habla del bautismo en agua, hablamos del bautismo en el Espíritu, hablamos del bautismo en fuego. Y yo enumero muchos bautismos y algunos me llevan la contra en esto y me dicen que yo enseño locura. Y hay un bautismo en su presencia, donde estamos sumergidos. En el tabernáculo vos tenés una inmersión en su presencia. Ezequiel dijo que fue tan grande la presencia en el templo que tuvieron que salir ellos afuera porque la nube, la Shekinah, había llenado el templo. Gente sumergida en su presencia. Tenemos provisión, tenemos iluminación, tenemos altar de ofrenda. Estamos completos, en otras palabras, estamos completos ahí. Ya hemos terminado, ya la hora avanzó, ahí estamos completos. Me sigue con todo esto que le hablo, ¿verdad? Del otro lado está el cortinado ahí. Anote esto, ya vamos a ir terminando, anote esto. Le voy a hacer un regalo después, así que quédese tranquilo. Es como que el Señor tocó mi corazón, yo le quiero hacer un regalo, le voy a hacer un regalo después. Amén. Escuche. Amén, amén. El lugar de altar, el altar de oro, el altar de la ofrenda estaba ahí. Era el altar del incienso ese.
nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda. Ahí estaba depositada. Del otro lado de ese cortinado estaba el arca del pacto, el lugar santísimo. Estaba ahí del otro lado. Anote algo. Esa cortina la dividía en 5 columnas. Esa cortina la dividía en 5 columnas. Con esto termino, gente. Ya son las 22:39. Más de uno se tiene que ir a cenar. Ya nos vamos. Deme 10 minutos. Deme 10 minutos y cerramos esto. Después, si hay preguntas, se las contestamos con toda libertad. Escuche esto. Del otro lado era el lugar santísimo. Del otro lado, para hacértela corta y no muy larga, del otro lado, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. El sumo sacerdote iba con toda su vestidura a ese lugar. Llevaba en uno de sus mantos, llevaba una especie de cinto. Alguien lo grafica como una cadenita, pero era un cinto. Tenía unas campanitas alrededor de su vestidura. Tenía unas campanitas. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en ese lugar. Mire, se me pone la piel de gallina imaginando eso. Uno entraba a ese lugar una vez al año, con sus campanitas sonando, porque el sacerdote tenía que ofrecer lo que esto otro día se lo explico, la ofrenda mecida. Y el sacerdote iba con este movimiento, presentándose delante del Señor, entraba al lugar santísimo una vez al año. Y él entregaba una ofrenda mecida, y con ese movimiento de ofrenda, sus campanitas sonaban. Porque si ese hombre llegaba a entrar a ese lugar en una condición de ineptitud, llegaba a entrar con mancha, con pecado de alguna manera, entraba no apto a ese lugar, se moría. Inmediatamente se moría. Quedaba ahí el tipo, se moría. Y cuando él se moría, dejaban de escuchar las campanitas afuera del patio. Y los levitas comenzaban a tirar del cordón para sacarlo de ahí adentro, porque no lo escuchaban al tipo en la ofrenda mecida, no escuchaban las campanitas. Ellos no sabían lo que pasaba ahí adentro, a no ser por las campanitas que sonaban. Una vez al año entraba, en nuestro mes de octubre, en nuestro calendario gregoriano, en nuestro mes de octubre, entraba a ese lugar. En un día exacto, que el pueblo de Israel lo conoce como el día del Yom Kippur, o el día de perdón, entraba a ese lugar a ofrecer un sacrificio y a estar en la presencia del Padre, ahí ante el propiciatorio y el arca del pacto. Y luego salía. Escuche, ese cortinado tenía 5 columnas. Anótelas, por favor, 5 columnas. Esas 5 columnas, yo te voy a decir 2 cosas porque la hora avanzó. 2 cosas te voy a decir. Esas 5 columnas representan los 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Me estás siguiendo, verdad? 5 columnas representan al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Efesios capítulo 4, verso 11, dice que él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un objetivo en nuestra función ministerial. Y ahí estaba, 5 columnas. Míreme. 4 estaban así. Solamente una. Ya no encuentro algo acá. Solamente una cruzaba por encima. Eran 4 columnas de abajo. Solamente una cubría por encima, sosteniendo a las otras 4. ¿Sabe qué significa eso? Hay un ministerio de los 5 que es el que opera sobre los otros 4. Escuche esto con atención, 5 minutos, ya termino, 10 minutos. Hay una columna que es la que opera sostiene las otras 4.
Hay un ministerio que está habilitado operando sobre los otros 4. Y es el ministerio del evangelista. El evangelista es aquel que gana almas para que el apóstol haga su trabajo de plantación, para que el profeta haga su trabajo de direccionamiento, para que el pastor haga su trabajo de pastorear y para que el maestro haga su trabajo de magisterio. El evangelista es aquella columna que provee gente para que los otros 4 ministerios estén alimentados permanentemente. Mire, aún como en el tabernáculo, en la misma presencia de Dios usted ve la vigencia de los 5 ministerios. De aquel lado estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar que albergaba el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia. Ya te dejo tranquilo y nos vamos. El arca del pacto representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Por eso el problema fue tan grande cuando los filisteos se robaron el arca. El pueblo tenía la ceremonia en el tabernáculo, pero no había presencia de Dios. Y eso lo vamos a dejar para otro día. Porque si me meto en eso tengo para 2 horas más. Hay iglesias que tienen celebración, hay iglesias que tienen liturgia, hay iglesias que tienen la ceremonia, hay iglesias que tienen todas las cosas en marcha, pero no tienen presencia. Y lo que tiene valor en el tabernáculo es la presencia del Señor, no otra cosa. Y de aquel lado del cortinado, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Ay, díganme amén, a ver. El arca del pacto tenía 3 elementos. Amén. El arca del pacto tenía la vara de Aarón. El arca del pacto tenía las tablas. Eso estaba guardado ahí adentro del arca del pacto. Era el tesoro más preciado del pueblo de Israel. Estaba en ese lugar. Era un cofre de madera, de acacia, todo revestido con oro, todo cubierto con oro estaba eso. Y ahí estaba el precioso tesoro, estaba la vara, estaba las tablas de los mandamientos. No la primera, porque la primera Moisés la rompió, era la segunda, que el Deuteronomio no habla de la segunda, pero estaban ahí, guardadas, que simbolizaba que Dios le había dado una legislación a la nación. Esa arca del pacto tenía una tapa arriba, que esa tapa se llama propiciatorio. Sobre el propiciatorio habría 2 querubines. Es el único lugar donde se ve a los querubines, se los manifiesta, se los explica, se los ilustra a los querubines con sus alas cubriéndose por completo. Porque no podían, ante la luz que ingresaba ahí de la presencia de Dios, no podían ellos, ni ellos, que cubrían el arca del pacto, levantar la vista hacia la presencia del Señor. A partir de la obra de Cristo en la cruz, aquellas tablas de la ley, aquella vara de Aarón y aquella vasija de oro que estaba ahí adentro del arca, pasaron a tener un simbolismo muy especial, porque todo eso fue reunido en la obra de Cristo en la cruz a favor suyo y a favor mío. Ahora el velo se rompió. Cristo muere en la cruz, el velo se rompió. Y lo que antes era una limitación y era una división entre la misma presencia de Dios y el lugar santo, ahora por medio de Cristo usted y yo tenemos acceso directo al Padre. Mire la importancia de poder ver estas cosas. Ahí estaba las tablas, estaba la vasija de oro, ahí estaba la vara de Aarón, estaba ahí adentro, conmemorando lo que Dios había hecho con ellos y la garantía. ¿Cómo no ver, mi hermano, el tabernáculo? Ahí estaban los querubines, estaba el propiciatorio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Es la fiesta de las 7. Yo no te voy a hablar ahora de esto, ya se nos terminó el horario, ya terminamos. 2 minutos y termino. ¿Cómo no ver todo eso? ¿Cómo no meternos en esa intimidad? La fiesta más importante.
del pueblo de Israel es el Yom Kippur, duran un día, que ellos le llaman el día de perdón, desde la caída del sol hasta el otro día, la caída del sol. El Yom Kippur, el día del perdón, era el momento, era el día en que el sumo sacerdote entraba a ese lugar donde estaba el arco del pacto, las tablas, la vasija, estaba la vara de Aarón, estaban ahí, estaba el propiciatorio, la luz de Dios que entraba permanente en ese lugar, y él estaba en ese lugar ahí. Y a partir de Cristo en la obra y su obra en la cruz, usted y yo tenemos acceso directo al Padre. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no ver cada uno de estos elementos? Que uno los ve en la Escritura. El concepto de iglesia no era nada nuevo para el Señor, no fue un invento del Señor. Dios siempre quiso tener un pueblo para sí. Dios amó un pueblo para sí. Ya se lo dijo a Adán desde el principio: fructifícate, llena la tierra. A Abraham le recuerda su diseño, le dice: haré de ti una nación grande, las familias de la tierra hablarán de tu vida. Lo saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, le arma un tabernáculo en el desierto para estar con su pueblo. Luego el tabernáculo, y esto es materia para otro día, hermano, otro día. Si usted quiere, le prometo que le hablo todo esto. Deja de estar el tabernáculo y ahora tenemos el templo. Y Salomón levanta el templo para que el pueblo pueda presentarse delante de Dios. Y Dios siempre anheló tener un encuentro con sus hijos. ¿Cómo nos presentamos la presencia del Señor? ¿Con qué herramienta usted y yo nos plantamos delante de Él? ¿Puede decir amén? Yo quiero cerrar con esto ya. Ya estamos cerrando, terminamos esta transmisión. Yo quiero bendecir su vida, gracias por estar ahí. Si alguien no pudo estar, haga correr la voz, que se conecte mañana a nuestro canal de YouTube. Y ahí vamos a estar, esto lo vamos a tener ahí para que todos lo puedan ver y lo puedan compartir con alguien en sus redes si quieren. El diseño de Dios para con sus hijos. Mire la importancia de ver la arquitectura divina para poder relacionarse con su pueblo. Los bendigo con toda bendición, de verdad. Déjenme que haga una oración y después le damos lugar a todas las preguntas que usted quiere, si las hay, y si no nos vamos a comer, no hay ningún problema. Donde está, cierre los ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte en esta hora gracias por cada uno de los hermanos, de cada hombre, de cada mujer que hasta ahora estuvieron conectados ahí. Gracias por este tiempo de impartición que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por revelarnos, mostrarnos una vez más